El mejor día, bendecidos a un nuevo estudio del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Soy Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que hoy nos están sintonizando por todos los medios y los declaramos reinando en vida. Les ruego que nos des un like a nuestra página de Facebook y se suscriban a nuestro canal y que visiten nuestra página www.graciayverdaddejesucristo.com y así puedan acceder a nuestra biblioteca de estudios. También nos pueden llamar al teléfono más 506 87 22 11 58. Repito, al teléfono más 506 87 22 11 58 o escribir al correo graciayverdaddejesucristo@gmail.com y con gusto responderemos sus inquietudes. El tema de hoy es predestinación versus libre albedrío. La cuestión fundamental sobre la relación entre la predestinación y el libre albedrío ha sido objeto de debate a lo largo de la historia, abarcando tanto ámbitos filosóficos, científicos como teológicos. La tensión aparente entre la idea de un plan divino preestablecido y la capacidad humana para tomar decisiones conscientes se manifiesta de manera destacada en la reflexión sobre la salvación y la vida eterna. Este estudio se propone explorar estas dos perspectivas a la luz de la teología cristiana, considerando tanto elementos científicos y filosóficos como pasajes bíblicos relevantes, incluyendo Efesios capítulo 1, versículo 11 y Romanos 8, versículo 30. Científicamente hablando, existen dos grupos: los deterministas o causalistas, que creen que todo el universo tuvo su origen de una fuente o primera causa, que para nosotros los creyentes es Dios creador, el cual determinó las leyes del universo y es la causa primera de todo lo que existe. Por otro lado están los que creen que todo salió de la nada por medio del principio de incertidumbre, que a través de las probabilidades se formó todo lo que existe. Ellos de alguna manera piensan que hace unos 14.000 millones de años de la nada surgió todo y que a la vez salió luego la vida y después los humanos, que razonan y toman sus propias decisiones. Efectivamente, muchas funciones biológicas y procesos fisiológicos como la respiración, los latidos del corazón y otras funciones celulares están regulados por mecanismos biológicos y genéticos en donde el ser humano no interviene o decide su funcionamiento. Estos procesos automáticos y autónomos están en gran medida predeterminados y programados en el cuerpo humano. Desde esta perspectiva se podría argumentar que existe un componente importante de predeterminación en la biología humana y de todos los animales. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que aunque muchas funciones biológicas están programadas de manera innata, la vida cotidiana y las decisiones humanas a menudo involucran otros aspectos más complejos. Cuando se aborda la cuestión de la predestinación frente al libre albedrío, muchas personas defienden tan firmemente un lado que prácticamente descartan la posibilidad de que el otro lado tenga ni siquiera un poco de verdad. Aquellos que insisten en la soberanía de Dios al predestinar a quienes serán salvos, a veces adoptan una posición que se asemeja al determinismo o fatalismo extremo, es decir, todo está hecho. Por otro lado, aquellos que enfatizan el libre albedrío humano están al borde de negar la soberanía divina. No obstante, si se comprenden los términos desde una perspectiva bíblica, el debate no debería ser predestinación versus libre albedrío, sino más bien predestinación junto a la ausencia del libre albedrío. Aunque algunos argumentan que la naturaleza determinista de los procesos biológicos puede limitar la existencia del libre albedrío, no obstante, la complejidad de la conciencia humana y la influencia de factores como la reflexión consciente y la moralidad aún permiten algún grado de libertad de elección. Pasajes como Romanos 8, 29, 30, que dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y también en Efesios capítulo 1, versículos 5 al 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Estos pasajes enseñan de manera explícita que Dios predestina a algunos para la salvación y heredar la vida eterna. No depende de las decisiones humanas, sino que Dios en su soberanía los predestinó para todos sus escogidos. La predestinación basada en la soberanía de Dios, su carácter inmutable, como dice Malaquías 3, versículo 6, su presencia, como dice Romanos 8, 29,
su amor, como dice Efesios 1, 4 al 5, así como su plan y beneplácito, como dice Efesios 1, versículo 5, determina quiénes serán salvos. Lo más importante es que en todos los aspectos que tienen que ver con la vida eterna y la salvación, Dios en su soberanía no dejó nada al azar o que dependiera del libre albedrío o la salvación por obras, porque si fuera así nadie se podría salvar, porque la naturaleza del hombre lo impulsa a hacer lo contrario, como dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En otras palabras, por el gran amor que Dios tiene con sus hijos, Él predestinadamente actuó y nos salvó en la cruz hace 2000 años, no por nuestro libre albedrío, sino por su elección, como dice en Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. En otros aspectos de la vida, como buscar una profesión, casarse, divertirse, tenemos libertad, pero aún esa libertad debemos ponerla en las manos de Dios para que nuestro caminar en esta vida no tenga tantos tropiezos o sinsabores, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, la predestinación es algo parecido al arca de Noé. Todos los que estaban dentro de ella, predestinados para salvación y heredar un mundo nuevo. Sin embargo, los que estaban dentro de ella tenían la libertad de moverse y hacer sus cosas. Esta arca de Noé es un tipo de Cristo. Si usted está en Cristo, está predestinado para salvación y heredar un mundo nuevo, el paraíso y el cuerpo inmortal. Dentro de Cristo y en unión con Él gozamos de la libertad gloriosa de los hijos de Dios y podemos tomar nuestras decisiones, pero siempre dentro de Cristo. Es muy importante que la decisión de estar en Cristo la tomó Dios, no es una decisión personal. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y como por la voluntad de Dios nos puso en Cristo, entonces la palabra nos promete en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Existe una mala interpretación de que el libre albedrío consiste en la libertad total para hacer lo que queramos. Sin embargo, esto no es cierto y no encaja con la realidad del mundo, porque nuestra libertad siempre está condicionada por nuestras circunstancias, nuestra naturaleza. Por ejemplo, no podemos volar porque no somos naturalmente pájaros y estamos sujetos a las leyes físicas como la gravedad y la aerodinámica. La Biblia nos enseña que ahora que estamos en Cristo pertenecemos a Él y somos parte de Él. Nuestra libertad está unida a Cristo, como dice la primera carta de Corintios capítulo 6 versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora tenemos que usar esa libertad dentro del arca, que es Cristo, como dice primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Juan capítulo 6 versículo 44 afirma que a menos que Dios nos traiga hacia Él, nadie puede acercarse a Cristo voluntariamente para obtener la salvación. La decisión de confiar o no en Cristo no es posible sin intervención de Dios. Efesios dice que la salvación es por gracia por medio de la fe, pero que aún esta fe no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. Nuestra voluntad no es completamente libre. A pesar de esto, Dios ofrece la salvación a todos y se ha revelado a todos para que nadie tenga excusa, como dice Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Disfrutamos del libre albedrío en el sentido de que podemos tomar decisiones morales y personales en el diario vivir. No obstante, hay muchos factores que influyen en nuestras elecciones, como nuestra vieja naturaleza que está viciada con deseos engañosos. También la educación, el intelecto, la formación, la biología, la psicología, entre otros. En este sentido, las personas poseen un libre albedrío, pero limitado. Tenemos voluntad y capacidad para tomar decisiones, sin embargo, el consejo bíblico es poner todos nuestros caminos y decisiones en las manos de Dios, es decir, mantenernos dentro del arca que es Cristo. Desde una perspectiva bíblica, tenemos la responsabilidad de responder a lo que Dios nos ha revelado.
incluido su llamado a creer en el Evangelio, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, y en Hechos 16:31, también Romanos 10, versículos del 9 al 10. La predestinación es una doctrina explícitamente respaldada por la Biblia. Dios es soberano en todo, incluso en la salvación de las personas. Simultáneamente somos genuinamente responsables de nuestras decisiones relacionadas con el diario vivir y tenemos responsabilidad si tomamos malas o buenas decisiones y sus consecuencias, como dice Pablo, sembramos lo que cosechamos. Y también en otro pasaje nos dice que tenemos que dar cuenta a Dios de lo que hicimos mientras estuvimos dentro de este cuerpo. Estas dos verdades no son mutuamente excluyentes, ni tampoco son irreconciliables. La Biblia insta repetidamente a ejercer nuestra voluntad y confiar en Cristo para la salvación, y debemos tratar de hacer lo correcto, lo que es bueno, independientemente de si comprendemos completamente o no la predestinación. La Biblia también enseña que en lo concerniente a la vida eterna, las decisiones trascendentales son tomadas por Dios en su acto de predestinación y soberanía. En Efesios capítulo 1, versículo 11 y Romanos 8 y 30 respaldan la idea de que nuestra herencia eterna está predestinada según el propósito divino. La analogía del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros, resalta la conexión íntima y la dependencia del creyente en Cristo. Esta relación sugiere que al identificarnos con Cristo, nuestras decisiones eternas están guiadas por la cabeza que es Cristo. Cuando reconocemos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, como lo menciona la Biblia en Gálatas 2, versículo 20, la Biblia nos anima a comprender que al vivir en Cristo nuestras decisiones para la vida eterna son guiadas por la soberanía divina, reflejando así la profunda interconexión entre la libertad humana y la predestinación en el plan redentor de Dios. Conclusión: aunque la Biblia reconoce la responsabilidad humana en la toma de sus decisiones, se enfatiza que la capacidad de elegir no es el factor determinante en nuestra salvación, más bien es la obra soberana de Dios, evidenciada en la predestinación, la que establece el curso de una redención segura para sus hijos. A través de este estudio pudimos llegar a comprobar que hay mucha evidencia bíblica que respalda la idea de que la salvación no depende de nuestras obras, sino que es un acto soberano de Dios en el cual la predestinación juega un papel fundamental y afirma que Dios, en su soberanía, ha determinado de antemano la salvación de sus hijos. Por otro lado, que el libre albedrío destaca la capacidad humana para tomar decisiones concernientes para su vida diaria, aunque ellas no son auténticamente libres debido a sus limitaciones internas como nuestra parte física y también externas como el medio ambiente que determinan nuestras decisiones. En conclusión, mientras el ser humano ejerce su libre albedrío en asuntos temporales, la predestinación divina tomó el timón en los asuntos eternos cuando nos identificamos con Cristo. Que tengan un excelente día. Recibo que los ojos de nuestro entendimiento han sido abiertos en muchos de los que están viendo este programa, sabiendo que Cristo nació y vive en cada uno de nosotros, y por eso ya no vivimos nosotros. No debemos vivir bajo el temor, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Debemos estar seguros y en reposo, sabiendo que tenemos una poderosa cobertura angelical, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora somos una nueva creación, hecha a la imagen de Cristo resucitado, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, y que estamos reinando en vida unidos espiritualmente a su iglesia y con el poder del Evangelio de Cristo en nuestra mente y en nuestra confesión. Nos vemos en el próximo programa del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo, y por favor compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Abba Padre, nos vemos pronto. Visítenos en el Face Gracia y Verdad de Jesucristo y en nuestro canal Gracia y Verdad de Jesucristo para que puedan ver todos los programas y bajar los contenidos. Hemos llegado al final de tu programa Aprendiendo con Gracia. Agradecemos su sintonía en la frecuencia 930 AM de Radio Costa Rica. Los esperamos mañana a la misma hora, donde estaremos compartiendo la gracia y la verdad de Jesucristo. Y por favor, compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo.